Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora nos vayan a estar escuchando o viendo esto. Esto es Templado entre Cafés. Este podcast aquí en la cafetería de aquí, agradeciendo a la cafetería de aquí y al estudio White and Black por prestarnos aquí sus instalaciones. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de tratamientos térmicos y uno de los puntos más sabidos o de la tendencia que se está viviendo ahorita estos últimos años, estas últimas décadas, es uno de los puntos sobre la automatización en el área de tratamientos térmicos. Eh, un poquito de contexto, nosotros estamos en el estado de Querétaro. Aquí la industria aeroespacial y la automotriz son los principales industrias que necesitan tratamientos térmicos. Y uno de los principales puntos y generadores de inquietud y curiosidad es acerca de cómo los tratamientos térmicos y en específico lo que son los hornos de tratamiento térmico están trabajando actualmente. Y uno de los puntos es cómo la tecnología nos está ayudando o nos estará ayudando a mejorar todo este tema de los tratamientos térmicos y la automatización en el proceso de tratamientos térmicos. El día de hoy me complace presentar a un gran amigo y colega, ya conocido de varios años en varias plantas que he estado trabajando, eh, Carlos Carrasco. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación y mejor, nadie mejor que tú para presentarte. ¿Quién es Carlos Carrasco? Hola, Saúl, buenas tardes, noches, días. Gracias por invitarme. Vamos a ver qué sale de esto. Saúl me hizo favor de mandarme el guión y lo leí a medias y le dije, ah, sí, está bien, vamos a inventar algo. Como siempre, no sé qué vamos a hacer, pero ahorita inventamos algo, ¿no? Mi nombre es Carlos Carrasco, soy ingeniero mecánico electricista. Me dedico al negocio de los hornos industriales, particularmente de tratamiento térmico de aceros y aluminio, y llevo 40 años en este negocio. Hoy tuve precisamente un cliente, me dice, yo te conozco de algún lado, ¿llevas rato en este negocio? Y yo, sí, más o menos. Poquito tiempo, Poquito, tiempo. sí, nos debemos de haber encontrado en alguna gasolinera o por ahí. Una gasolinera. En el camino. Sí, o algún hay un bar más, ¿no? También puede ser, En algún, también en algún. eso de los tratamientos térmicos, no sé por qué muchos nos conocemos en la parte de las cantinas, no sé por No, qué. sí, No, yo creo que es parte del perfil, ¿no? Es un Del mito, tratador. eso es un mito urbano, no es cierto. Sí, yo lo vería más como un mito urbano. Cuéntame, Carlos, ¿desde cuándo tú y tu empresa, tu familia se ha estado dedicando a este negocio de los hornos? Precisamente en este año, Esaú, cumplimos 60 años en el negocio de los hornos industriales. Mi papá empezó en 1965. En ese entonces, la industria estaba protegida por el gobierno para el desarrollo y de tecnología y en muchos sectores. Pero en el que nos toca a nosotros estaban los hornos, no se podían importar hornos. Si querías o necesitabas un horno, lo tenías que construir en México, en su mayoría. Podrías importar consumibles o algunos productos que no se fabricaran en el país, pero tenías que tener una fábrica y en nuestro caso y de otras 4 o 5 compañías, teníamos licencia de fabricación de compañías americanas para hacer esto. Y entonces mi papá, que trabajaba para Honeywell en Monterrey, se lo trajeron aquí porque una compañía que se llama Celmec ya hacía calderas y dijo, pues tenemos la instalación para hacer una caldera, podemos hacer unos hornos. Y se consiguió una licencia de fabricación de una compañía canadiense que todavía existe, que se llama Canench, que este año está cumpliendo 60 años, porque empezamos juntos, y empezamos a construir hornos para ellos. Desde entonces hemos estado en este negocio y
pensamos, porque no tenemos buena idea, que hemos estado en unas 400, 600 instalaciones aproximadamente. Uy, todas aquí en México. En México, sí, casi siempre estamos en México, no tenemos tiempo de ir fuera. No, oye, no, pero 400 instalaciones, empresas, no, es un mundo de... Es un montón, sí, la verdad sí. Para mi profesión y para lo que estudié, tienes el chance de ver un montón de empresas. He visto cómo hacen galletas de barquillo hasta ensamble de aviones. En ese rango, o sea, un montón de aplicaciones. Está divertido, a ratos. A ratos. A ratos cuando no estoy tan cansado, sí. O cuando llega el momento de la paga, ¿no? También ahí eso es cuando se quita el cansancio. Eso es cuando ya está más divertido. Eso es más divertido, sí. Oye, y hablando ahorita que tú mencionas que has trabajado desde empresas que hacen galletas hasta empresas que se dedican a hacer partes de aviones en la aeronáutica. Y tú que tienes ya pues, 400 empresas, no sé si empresas, pero sí instalaciones donde existe un horno, donde al final del día los tratamientos trata de eso, ¿no? El proceso de tratamientos tal cual es el arte, yo casi le diría el arte de calentar un material y enfriarlo de una manera controlada. En el resumen, si lo quisiéramos resumir, calentamos material y lo enfriamos de manera controlada. Controlada ya sea rápido, lento o súper rápido, ¿no? Y controlamos el tiempo y la temperatura. De enfriamiento. Los famosos diagramas TTT, ¿no? Al final de cuentas, tiempo, transformación y temperatura. Bueno, eso es un poquito más, más metalúrgica teórica, pero ahorita lo que nos atañe ahorita, por ejemplo, aquí estamos enfocados en la parte de tratamiento térmico, pero en Querétaro, ¿no? Ajá. En Querétaro, a nivel regional, para ti, ¿cuáles son las principales industrias que utilizan tratamiento térmico? Como dijiste al principio, o sea, la industria aeroespacial y la industria automotriz mueven este negocio y estas. Hay otras compañías que hacen tratamientos, pero como tratamiento térmico comercial, que les cae de todos lados, pero hay las que tienen, como se dice, in-house, lo que hacen ellos para su consumo propio, y esas son las mayorías, y como yo pienso que la mayoría es automotriz, la gran mayoría es automotriz. Hay otras para aeroespacial, pero no es tan grande como la automotriz. Y a diferencia, por ejemplo, entre la automotriz y la aeroespacial, ¿qué tipo de hornos tiene una y otra? El precio diferente. El precio. No, claro, es un gran diferenciador muy importante. Lo que sucede es que la industria aeroespacial utiliza, y tú sabes mejor que yo, materiales mucho más, voy a decir entre comillas, exóticos. Ajá. Aleaciones más complejas y cosas más sofisticadas para dar la seguridad que los aviones necesitan. Y los automóviles no, o sea, los automóviles tienen dos materiales, acero y aluminio, y ya. Y es todo. Y es todo, ¿no? Y en los aviones no, en la aeroespacial tienen muchísimo más aleaciones y muchos más componentes, incluido el aluminio, que necesitan ciertos tratamientos térmicos. Pero esos materiales aeroespaciales no pueden ver ciertos componentes de carbón. Entonces, porque se pueden adherir, digamos, o pasar hacia el material que estás tratando. Entonces, son hornos más complejos que trabajan con tecnologías diferentes a los automóviles, que son, pues, de consumo regular, ¿no? Entonces, el tratamiento térmico, la verdad, no es tan sofisticado en la industria automotriz. Sí, ¿qué tipo? O sea, a reserva y un poquito más a detalle, ¿cómo son los hornos? Al final de cuentas, por ejemplo, de la industria automotriz y la industria aeronáutica, que creo que son los dos principales consumidores de tratamiento térmico y deberían de tener sus diferencias, a lo mejor marcadas por lo que acabas de comentar, ¿no? El tipo de material que se trata en cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles serían para ti los principales
o los tipos de hornos que se utilizan entre una industria y la otra? Mira, vamos a hacer historia. Ajá. Cuando mi papá lo mandan a Canadá a capacitarse, llega allá y el gerente, el dueño de la compañía le pregunta, ¿sabes de tratamiento térmico? Y le contesta mi papá, no sé nada. Y literal le dijo, regrésate, ve a estudiar tratamientos térmicos y sin hacer comercial, conéctate a la SM y estudia con la SM International qué es el tratamiento térmico. Porque si no sabes qué requiere el material, Ajá. no vas a saber qué horno ofrecer. Entonces, parte de mi trabajo es ese. Veo las especificaciones y digo, esto se puede hacer en este tipo de equipo. Y diferencian entre unos y otros, uno, la temperatura de operación, el medio de enfriamiento, el volumen de producción, que los puede hacer por tipo lote o los conocen como batch, y continuos. Eso sería lo primero. Y la otra es la atmósfera con la que trabajan. Pueden trabajar con aire, atmósfera así normal. Pueden trabajar con una atmósfera protectora para evitar la oxidación, decarburización y otras cosas. O definitivamente pueden estar trabajando en ausencia de atmósfera, al vacío. Okay. Entonces tienes que escoger dentro de esas 3 opciones cuál quieres. Okay. ¿Y quién te dice? El material. El material y las especificaciones que requiere. Exactamente, el material. Los ingenieros metalúrgicos dicen, quiero este proceso bajo estas condiciones de control. Que no se oxide, que no se distorsione, que se enfríe a esta velocidad, que se caliente a esta velocidad y que se enfríe a esta velocidad. Y ahí es donde escoges el tipo de horno que vas a utilizar. Digo, hace rato mencionaste los tipo batch y los tipo continuos. Nada más ahí para hacer un poquito de analogía. Los tipo batch es como los hornos, como los donde hacen pan, ¿no? Por ejemplo, Sí, que agarran, pues, se meten, tienes tus charolas, tu nivel, lo metes y haces tu pan. Pues eso, es que digamos así que es la parte de batch, por ejemplo. la palabra batch es un anglicismo de lote. Lote. Entonces tú metes un lote de piezas y en inglés se llama batch. Y aquí somos bien buenos para eso. Entonces metes un lote de piezas o un batch, lo procesas y lo sacas. Esos hornos pueden ser de entrada por salida y ya, nada más. Pero nada más controlas ese lote en particular y tú deberías ser capaz de controlarlo en tu horno, ese lote en particular. Cuando el horno es continuo, pues entonces todo el tiempo estás trabajando y controlando las condiciones de operación, los parámetros. Los parámetros. Y el horno continuo, digo, o voy a utilizar otra analogía para el proceso de hornos continuos, sería más que nada, bueno, no sé si a ustedes los hayan mandado alguna vez por las tortillas, allá a la tortillería, y más o menos los hornos continuos son como, se hacen las tortillas en un horno, en un hornito, y hay una mallita que va dando vueltas y que de un lado meten la masa ya o la tortilla, y va pasando en una malla, se va calentando y después cae a un contenedor. Digamos así que de manera así rápida y analógicamente esta sería la definición de un horno continuo, ¿no? De un lado sale, de otro lado, de un lado entra, del otro lado sale, hay una malla que va transportando a lo largo de un horno a cierta temperatura. Para el caso de los tratamientos térmicos, incluso hay diferentes zonas dentro de ese mismo horno que tienen diferentes temperaturas y diferentes atmósferas o sin atmósfera, y al otro lado ya salen para enfriarse o lentamente o rápidamente, digámoslo así, que son los tipos de hornos batch y continuos que más comúnmente creo que en Querétaro y en México existen, ¿no? Para la parte de tratamientos térmicos. Es que si defines los hornos solo hay 2, de lote y continuos, no hay otra opción. Hay unos intermitentes donde avanza, se detiene, espera el proceso y luego vuelve a avanzar, que sería semicontinuo. Esa es la otra opción que podría existir dentro del continuo, pero la masa de producto, no de tortillas, no siempre, la masa de producto
avanza a través del horno por las distintas temperaturas que el proceso solicita. Y por ejemplo, ahorita que estamos enfocados en la parte que Querétaro, México, los hornos que nosotros tenemos y que tú has visto ahorita en los últimos años, eh, a comparación de, no sé, de otros lados, de otros lados me refiero a Estados Unidos, que principalmente es nuestro vecino, y pues, obviamente muchas de las empresas que tenemos aquí en México pues, vienen de aquel país. Eh, ¿Qué tan a la par estamos entre el tipo de horno que utilizamos actualmente nosotros y el tipo de horno que ellos utilizan actualmente? Mira, la mayoría de los avances en tecnología en los hornos que se llaman de atmósfera controlada, donde controlo la atmósfera interna del horno, si pudiéramos traer, bueno, a veces lo hacemos, un horno de 1970 y lo ponemos contra un horno del año 2025, el horno es exactamente igual. Solo hay una diferencia significativa, que es precisamente el tema que nos trae ahora, la automatización. Este horno de 1970 es un contenedor de acero con un recubrimiento térmico, con un medio de temple para enfriar, un medio de enfriamiento, un medio de calefacción de gas y eléctrico. Eso no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual. La única diferencia es que ahora tengo una computadora que controla la operación del horno y puede hacer tratamientos térmicos más precisos. Por eso la industria automotriz es ahora más exigente, porque puedo hacerlo. Antes no podía porque los instrumentos no tenían la automatización ni la precisión que se tiene ahora. Entonces la gran diferencia entre un horno de antes y ahora es la computadora y la automatización que eso provee. Ok, y toda esa automatización y todo ese control que nosotros ya visualizamos en los hornos, ¿qué tan cercano o de dónde podríamos decir que caen esos controles? Y me refiero a dónde dice que debemos de tener qué tipo de controles y qué tan certeros, qué tan exactos deben de ser esos tipos de controles. Entonces, la pregunta que me hiciste antes, ¿estamos a la par? Sí, la mayoría de los equipos que llegan a México, porque son pocos los que se fabrican aquí y algunos modelos como de vacío, ninguno, nadie fabrica hornos de vacío en México, están a la par en tecnología, porque traemos la tecnología. Desafortunadamente, México es súper dependiente de la tecnología extranjera. O sea, hay muy poco desarrollo de tecnología. Es una lástima, pero así es. Pero es lo que quería el gobierno en esos años 70 y 60, que hubiera un desarrollo tecnológico. Lo hubo, pero después ya se terminó. Ahora, ¿quién determina qué parámetros controlar y con qué precisión? Pues ustedes, los ingenieros metalúrgicos, los que diseñan un componente y dicen, este componente tiene que durar tantos ciclos y tiene que soportar esta carga, esta temperatura, esta presión, este desgaste. Y entonces los ingenieros metalúrgicos seleccionan un material adecuado para eso y le añaden propiedades mecánicas modificadas por el tratamiento térmico. Entonces, ¿quién lo dice? Los ingenieros metalúrgicos y de diseño. Porque a lo mejor el diseñador dice, así se mueve, y el ingeniero metalúrgico dice, pero para que se mueva así, necesita tales y tales características. Y en función de eso, una de las preguntas que tuvimos en algunos de los episodios anteriores era, concuerdo contigo en el aspecto de los metalúrgicos definen las recetas. Nosotros le conocemos como receta al proceso que cada uno de los componentes que nosotros tratamos pues deben de pasar el proceso de tratamientos térmicos. Y yo voy un poquito más enfocado hacia el punto de esas tecnologías ha sido de control, y esas tecnologías siempre deben de manejarse unos estándares, porque al final
la parte de si nosotros ¿cómo sabemos, por ejemplo, que el control que trae ahorita el horno está, por ejemplo, estamos hablando uno de los pasados, la temperatura, ¿cómo sabemos que está bien la temperatura? O el requerimiento de flujo de algún tipo de atmósfera, ¿cómo sabemos que está controlado o cómo medimos esa parte, ¿no? A lo que voy es todos los avances tecnológicos que se han generado y que los hornos ya tienen cumplen ciertas certificaciones o deben de cumplir ciertas certificaciones o estándares que en la industria deben de estar. Eso antes de los hornos y ahora está la tecnología, ya cumplen esos tipos de estándares. Me refiero un poquito más aterrizado al CQ9, al NatCap. Sí controlamos y sí tenemos ese tipo de tecnología para ser capaces de controlarlo. Esos estándares que mencionas, Seco y 9, NatCap, los aeroespaciales, los establecieron los usuarios, los fabricantes de los coches. Yo quiero este desempeño en mi equipo, bajo estas condiciones y esta estructura. Estructura me refiero a no metalográfica, sino una estructura de proceso. Entonces ellos hacen esa estandarización y le piden a los fabricantes de ese componente, quiero que te apegues a esto, ¿no? Y aplica para este producto o para este material, ya sea automotriz y aeroespacial. La aeroespacial es mucho más estricta por la seguridad de los pasajeros que la automotriz, que es estricta, pero no es tan estricta como la otra. Da un poquito más de chance. Ahora, ellos establecen eso y los fabricantes de hornos y los fabricantes de instrumentos, entonces ellos son los que dicen, híjoles, ahora necesito diseñar mi horno u optimizar mi método de control para comprobar que lo que estoy leyendo aquí, este parámetro de control, sea realmente lo que estoy pidiendo y lo que estoy controlando. Entonces el fabricante de hornos decide qué y cómo lo va a hacer. Todo se resume prácticamente al usuario, prácticamente al metalúrgico que define y diseña los procesos de tratamiento térmico. Sí. ¿Y aquí en México crees que tengamos el talento suficiente para gestionar, para desarrollar y para evaluar ese tipo de tecnologías? ¿O somos capaces de estar a la par de...? Mira, he tenido chance de ver hornos en muchos lugares, incluso en el mundo, y pienso que México tiene muchísima calidad en su mano de obra, en sus ingenieros y en la gente que controla los procesos. En algunos lados, unos más, otros menos, son capaces de entender, porque aquí el asunto de las estándares como Seco y 9 sería, ¿soy capaz de interpretar bien lo que estoy leyendo? Porque yo puedo entender una cosa y tú otra. La norma trata de que sea exacta y que no haya malinterpretaciones, pero aún así existe la mala interpretación. Yo entendí otra cosa, ¿sabes? Y vamos a empezar por la primera barrera, está en inglés. Okay. Y el idioma es una barrera, hay quienes pueden, hay quienes no pueden, y hay quienes saben hablar otro idioma y hay quienes no, pero está en inglés. Y en un inglés técnico bastante elevado. O sea, porque no es solamente hablar un inglés coloquial. Ahora necesitas desarrollar habilidades de lenguaje técnicas. ¿Y crees que ahorita hay quien nos pueda enseñar eso en México? Y digamos, no a la gente ya mayor como nosotros, que ya estamos más de salida, sí. Digo, y me refiero al talento joven, ¿no? A la gente joven que ahorita va empezando. Y hablaste ahorita mucho de la interpretación. Digo, y es complicado, por ejemplo, para alguien que va saliendo de la escuela y lo metas de lleno a la parte de toma de decisiones o análisis de datos
en la parte de proceso de tratamientos térmicos. ¿Crees que ahorita tengamos alguna brecha que tengamos que darnos cuenta, enfocarnos o plantearnos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo? El método de aprendizaje cuando yo estuve en la escuela y cuando tú estuviste en la escuela y cuando los muchachos que están jóvenes saliendo de la escuela y llegando a la industria es totalmente diferente. A mí me hacían repetir los verbos en voz alta, repetir las tablas de multiplicar en voz alta, ¿no? A ellos ya no les enseñan así. A mí me decían, busca el significado de estas 5 palabras en el diccionario. Entonces, para empezar, teníamos un diccionario español. Y nos enseñaban a usar el diccionario y a buscar qué quería decir. Pero para que encontraras la palabra ya habías leído 50 más que ni te importaban. Y entonces, pues la encontrabas. Tú, a lo mejor, te tocó ir a la enciclopedia. Y entonces ibas a la enciclopedia, yo iba con la de mi vecino a usarla. Y buscabas un tema en particular que te habían encargado en la escuela. Y leías cosas que ni te importaban. Pero ponías atención y a lo mejor más adelante decías, eso ya lo vi en la enciclopedia. Ahora, los jóvenes están tan acostumbrados a la inmediatez. Okay. No ven todo este espectro que nosotros veíamos y solamente ven este espectro porque lo googlean, ¿no? Pueden googlear seco y 9 y a lo mejor les arroja toda la norma, o pueden googlear ¿qué dice seco y 9 respecto a este parámetro en particular? Y nada más leen 3 renglones y eso podría sacarlos de contexto y se malinterpreta. Hoy es un tema bastante ¿Estás de acuerdo? Sí, y nos pasa, los vemos. Porque si tú has estado conmigo en las fábricas y cuando estamos con nuestro amigo Víctor y eso es que no leen. No leen, o sea, no leen y no comprenden. Yo tenía, no sé tú, pero yo tenía lectura de comprensión. Ajá. ¿Entendiste lo que leíste? Porque una cosa es leerlo. Sí, y otra muy diferente es, ¿entendiste lo que leíste? Eso es como que el mayor obstáculo que yo veo. O sea, la inmediatez, están acostumbrados a la inmediatez. Las respuestas están inmediatamente aquí, ¿no? Pero no podrían no ser suficientes para resolver problemas. Es un tema complejo que lo vivimos además. Se vive a diario y digo, creo que es un arma, considero yo, es muy mi punto de vista muy personal, digo que a veces esta parte es un arma de doble filo, ¿no? Si no la sabemos utilizar, puede llegar a causarnos un problema, ¿no? Sí. Y creo que ahorita, digo, eso es un tema, más adelante lo vamos a estar definiendo tal vez en otros capítulos, precisamente eso, cómo estamos nosotros considerando esa brecha generacional, digo que creo que sí es importante. En la parte de tratamientos térmicos, que no solamente basta con tener los datos de la computadora, sino irnos a la microestructura. Digo, eso es un tema un poquito muy específico, pero ahorita regresando y retomando un poquito el tema en la parte de la automatización de los hornos, uno de los puntos bien importantes que creo que sí me gustaría tomar, a lo mejor no es tan definido para la parte de automatización, pero sí un poquito de la parte de los hornos, y entiendo que tiene mucho que ver la parte económica, ¿no? La gran mayoría de los hornos que nosotros estamos utilizando actualmente, por lo menos aquí en México y de las plantas donde yo he estado, la forma de calentamiento es uno de los puntos más importantes, si no quisiera decir el importante. El tema de los insumos, consumos, por ejemplo, yo me aventaría a decir un 80%, 70-80% de los hornos utilizan gas natural para el calentamiento, sí, a diferencia de otros que son por medio de resistencias eléctricas, ¿no? ¿Cómo ves ahorita la tecnología en ese aspecto, no? Estamos estancados, estamos amarrados por la parte financiera en ese aspecto, ¿no? El tema de control de temperatura y no tanto de la lectura de la temperatura, sino cómo estamos generando la temperatura. Sí. Mira, la mayoría de los hornos aquí, como bien dices, son a gas, porque el gas está disponible, ¿sí?
Porque aquí, siempre digo, aquí hacemos un hoyo y sale gas. Y en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y proveedor, haces un hoyo y sale más gas. Entonces tenemos mucho gas y lo utilizamos porque es fácil, porque es controlable, se puede distribuir muy bien. Y desafortunadamente en América se olvida de ese asunto de la eficiencia térmica y de cuánto energía consumo. Cuando yo veo equipos fabricados en Europa, ahí el gas viene de Rusia, viene de Ucrania, no hay gas. Entonces los hornos son más eficientes y tienen la tendencia a ser más en cuanto al calentamiento eléctrico, porque lo tengo disponible. Entonces yo, ¿por qué lo hago a gas? Pues porque lo tengo aquí. ¿Por qué no cuido tanto la eficiencia térmica? Porque tengo un montón de gas. Entonces sí hay diferencia entre un equipo y otro en cuanto a tecnología se refiere. En cuanto al control de temperatura, eso es igual. La forma de controlar la variable se hace a través de un elemento final de control que recibe una señal de un controlador. Eso no cambia. Esa estrategia de control es siempre igual. No importa dónde estés. El chiste está en cómo responde el sistema a una señal de control. Creo que uno de los puntos es ese, ¿no? Cómo la tecnología ahorita va enfocada va respondiendo a las variables que se llegan. Y creo que coincidimos en ese aspecto. Digo, al final, aquí en México y en Estados Unidos, en esta parte del mundo, tenemos la disponibilidad del gas. Pero ahora, voy a poner un poquito ecológico con el calentamiento global y las campañas que se han estado haciendo actualmente y se han iniciado con cómo estamos ayudando a reducir las emisiones, ¿no? ¿Qué tan forzado nosotros tendríamos que hacer ese cambio de ese tipo de calentamiento de gas a eléctrico? ¿Crees que sea viable y sea factible, dado los comentarios que hiciste aquí está disponible y no nos cuesta tanto? No nos cuesta tanto. Yo le veo el otro lado de la moneda. Si nos vamos hacia la parte eléctrica, por lo menos aquí en Querétaro, se nos va la luz cada 4 horas, ¿no? ¿Qué tan complejo es? Mira, en cuanto a la eficiencia de los combustibles, los fabricantes de equipos de combustión, no de hornos, de equipos de combustión, donde es posible, porque no en todas las aplicaciones, sí se han enfocado a hacer los quemadores y los sistemas más eficientes. Sí hay. O sea, un quemador de los años 70 que decía yo comparado con el de ahora, este quemador de ahora es fácil, 70% más eficiente que un quemador convencional de aquellos años. Sí se ha hecho algo. ¿Se puede hacer más? Sí se puede hacer más probablemente. Se puede controlar, ya ves en nuestros coches tan modernos que tenemos ahora que son de inyección electrónica y miden la masa, porque no es la palomita del carburador, mide la masa que pasa de oxígeno y la compara contra la masa de combustible y lo controla. En el horno lo podrías hacer así, sí, tú podrías controlar la masa que entra a través del aire y del gas. El problema es una cuestión económica, es muy caro y probablemente yo, fabricante de horno, me salga de mercado y no lo pueda vender porque es demasiado sofisticado. Entonces tengo que mediar hasta dónde puedo automatizar o hacer la sofisticación de mi sistema sin que me salga yo del precio del mercado. Porque no puedo tener el equipo más precioso y caro del mundo porque no me lo compran. Oferta y demanda. ¿No? Si mi competidor lo vende más barato, pues yo tengo que hacer algo para que sea más económico. No más barato en cuanto en calidad, sino en cuanto a costo de fabricación para poderlo vender. Porque la gente que compra, al final, más para arriba en la cadena, solo ve los números de costos. ¿Cuánto me va a costar? Entonces hay que tener cuidado con qué seleccionas.
digo, un tema complicado porque si lo vemos así, alguna vez estuvimos platicando, ahorita qué hace la industria en general, qué es lo que hace la industria o qué hace algunas de las plantas, es, a ver, las plantas ahorita están haciendo dinero o están ahorrando dinero. Deberían de hacer dinero, ¿no? Pero a veces el mercado se contrae, entonces necesitan ahorrar dinero para subsistir, ¿no? Vengo de una planta aquí en el país donde dije, ¿puedo hablar con una persona que conocía yo? Uh-huh. Y me dijo, no puede porque estamos en paro técnico. Uy. Eso quiere decir que no hay suficiente producción y entonces mejor los mandan de vacaciones. Tú sabes, para no perderlos, no perder el talento, no perder el recurso humano, pero no estar gastando más dinero que no puedo. ¿Por qué no voy a venderlo? ¿Para qué quiero fabricar millones de piezas si nadie me las va a comprar? Oferta y demanda. Digo, aquí hemos empezado a enfocarnos un poquito en la parte de la automatización del equipo. Y ahorita yo voy viendo qué pasa de automatización del sistema como tal de tratamientos térmicos. Y lo acabas de comentar ahorita, ¿no? Referente un poquito a ese tema, ¿no? ¿Qué tan viable, por ejemplo, vamos a tal vez un poquito, ya no al proceso de tratamientos térmicos de horno, sino al proceso de automatización de la celda de tratamientos térmicos? Uh-huh. ¿Qué tan viable es? ¿Tienes dinero? Esa es la primera pregunta. Yo me dedico a vender hornos. ¿Tienes dinero? Porque depende de qué tan llena esté tu cartera, puedes obtener ciertas cosas. Hay líneas de tratamiento térmico de atmósfera controlada con carburizado que manejan 5, 6 hornos que son totalmente automáticas y que pueden trabajar, como dicen, con las luces apagadas. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Es caro? Sí, sí es caro. ¿Qué tanto conviene? Creo que en la mayoría de los problemas que tú encuentras en calidad en tu planta, el problema fue un error humano. Se equivocaron de receta, cargaron mal, no se dieron cuenta. Porque el horno le dices, esto tienes que hacer, y lo va a hacer. Porque está en un programa que no pierde la programación. Le quitas la luz, le pones la luz, la corriente, y cuando la restableces, el programa sigue sin corromperse. Pero si el humano no fue y apagó, cerró, jaló, empujó, ya se echó a perder. Entonces, ¿sí se puede automatizar al 100%? Sí. Pero si tenemos dependencia, como en Querétaro, que se va la luz cada 4 horas, sí, cada 4 horas no, entonces cuesta mucho trabajo. En países más desarrollados, donde no se puede ir la luz porque no se puede ir la luz, porque para eso están las compañías que generan la electricidad y que son privadas, no se puede ir la luz porque tienen que estar suministrando la fuerza todo el tiempo. Entonces tienes más posibilidad de implementarlo porque hay una variable que no es importante porque siempre va a estar ahí. Vamos a suponer que nuestra limitante no es la parte económica. Ok, tengo dinero. Tengo dinero y estoy dispuesto a pagar. ¿Cuánto? Números redondos, grandes, groseros. ¿Cuánto me costaría automatizar mi línea de tratamientos térmicos? Depende del volumen, pero varios miles de dólares. Y si no es que millones de dólares, dependiendo. O sea, tú puedes tener una línea donde el operador ahí sí pone la carga aquí en el lugar donde va a empezar el proceso y la identifica con un código de barras o con unos puntos o con QR, la identifica y le manda la información a la computadora y ahí la deja. La computadora ya sabe qué hay, qué receta, cuánto tiene y cuánto pesa, porque se lo dije. Eso sí lo tiene que hacer el humano. Y pone otra, y pone otra, y pone otra, y yo tengo 5 hornos haciendo diferentes procesos. Los
sistemas modernos son capaces de decidir, ¿no? Con la inteligencia que tienen, la inteligencia artificial que estamos teniendo, esta carga va a salir en el horno número 1 y esta se va a tardar 2 horas y en el otro se va a tardar 3, entonces la voy a mandar al 1 y la manda al 1 automáticamente. Y el operador, que no puedes quitarlo, ahora hay menos dependencia, pero el operador no lo puedo quitar, está monitoreando que la carga esté en el lugar que le corresponde y que salga, y el horno y la línea de tratamiento térmico eficientiza los recursos que tienes. Ahorita lo que comentaste, ¿no? Ahorita comentaste un operador diciendo al que verifica y certifica o valida, yo creo que sería mejor valida que todas las operaciones o todos los parámetros son los que son correctos, ¿no? Uh-huh. Y en ese tema es todavía vamos a seguir dependiendo de la gente para estar tomando decisiones en función de lo que ellos pueden observar. Y lo que sí es factible entonces es toda la línea de movimiento, o sea, toda la automatización en cuestión de movimiento de material, ¿no? Y creo que es ahí donde se podría fundamentar un poquito la parte de productividad, incluso la parte de costos. Estuvimos platicando un día de estos y tu comentario fue muy atinado. Creo que sería más factible sabemos que aquí en México la mano de obra a comparación de otros lados es menor, ¿no? Y creo que eso sería también un parte fundamental por lo cual no hemos llegado a poder tomar esa decisión de invertir en la automatización. Tal vez en otros lados el mismo proceso, el mismo horno, la misma material, es mucho más sencillo poder establecer un costo, un beneficio, un retorno de inversión mucho más rápido que aquí en México. Digo, creo que esa es una de las principales limitantes que yo veo y siento y vivo, que nos limitan la parte de vamos a aventarnos a la automatización. Hay dos cosas que tienes que considerar. Un equipo, una línea totalmente automatizada requiere un operador más capacitado. Ok. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Porque está viendo en la pantalla de su computadora lo que está pasando ahí. Y siempre hay algo que a lo mejor él puede corregir desde su computadora, ¿no? O puede avisar al supervisor o a mantenimiento, tengo un problema, detengo o no detengo el proceso, o en qué etapa del proceso estoy y el equipo se está alarmando porque tiene una inconsistencia o algo está fallando. Entonces, el operador tiene que ser suficientemente capaz. Cada vez los operadores que tengan líneas automatizadas tienen que estar más capacitados, porque es más fácil operarlo, pero es más difícil entenderlo, porque tengo que interpretar, como decíamos al principio, lo que está sucediendo. Entonces sí se necesita gente más capacitada. Y ahorita mencionaste otro de los puntos más importantes, incluso de la automatización. O sea, hay una gente que tiene que ser especializada para tomar esas decisiones, y la otra que también muchas veces no tomamos en cuenta, y es muy, muy importante en el área de tratamientos térmicos, específicamente en la parte de hornos. Independientemente de la automatización o no automatización del proceso, es la parte de mantenimiento de los hornos. Eso que nos llevaría entonces también a tener gente mucho más capacitada, sí, técnicamente hablando, de robots, de programas PLC, etcétera, 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 para que puedan dar mantenimiento a esa tecnología. Fíjate, todo el tiempo oímos en esta fábrica, en un país más avanzado tecnológicamente, ya no tienen trabajadores, tienen menos trabajadores y despidieron a los empleados de piso. Y sí, pues el robot no se cansa, no tiene vacaciones, no se sindicaliza, ahí está, chambeando. Y sí, me ahorré una mano de obra que solo hace ese trabajo de coger y poner, tomar y poner las piezas. Pero para que ese trabajo, ese robot funcione, necesito ingenieros especializados en programación, necesito ingenieros especializados en robótica. Si bien
desecho, por decirlo así, mano de obra básica, necesito, lo que te estoy diciendo, mano de obra más especializada para que se haga cargo de esos procesos de mantenimiento de equipo automatizado. De por sí es complicado encontrar gente que sepa de hornos como para entrarle. Cuando es automatización, pues es también más complicado. Sin embargo, las carreras ahora en la actualidad están saturadísimas de ingenieros en mecatrónica. Okay. Porque para allá va la tecnología, por supuesto. Hay muchísimos ingenieros mecatrónicos. Lo que no hay es ingenieros electrónicos. Entonces, el mecatrónico no va a poder hacer nada porque el electrónico no le provee circuitos y chips y lo que tiene que hacer. Entonces, pienso yo, por lo que he visto, hay un desequilibrio entre la gran cantidad de ingenieros mecatrónicos que están saliendo y la menor cantidad de ingenieros electrónicos, que son los que diagnostican y que son los que diseñan la parte de componentes eléctricos o electrónicos para la operación. Uy, bueno, ahí tienen unos cuantos tips de qué tipo de carreras podrían inclinarse, ¿no? Sí. Donde hacen falta gente, ¿no? O sea, va a hacer falta en el futuro, sí. Digo, ahí va un granito, ¿no? De arena, decir dónde va a ser la escasez y dónde va a estar la oportunidad en el futuro, ¿no? Otro tema que no hemos tomado en cuenta también ahorita en los tratamientos térmicos es la parte de seguridad. Digo, una de las cosas que también visualizo ahorita y en el pasado y para el futuro es la parte de seguridad. Digo, creo que ahorita los hornos, quiero pensar en la gran mayoría de los hornos, ya los sistemas o la tecnología también va en función de la seguridad, qué tan seguros son los hornos a los de antes, a los de ahorita, y con todo lo que tenemos ahorita de la automatización, ¿hacia dónde vamos en cuanto al tema de seguridad en hornos? La nueva tecnología permite poner en mis sistemas de control enclavamientos mecánicos y eléctricos más sofisticados que antes, más sencillos, que funcionan mejor y que son más confiables. Y por lo mismo puedo hacer mi sistema de seguridad redundante, una o dos veces, dependiendo del nivel de seguridad que yo quiera. Sí son más seguros y pueden ser más seguros gracias a la automatización. Lo peligroso de los hornos, existe riesgo de choque eléctrico, quemaduras, explosión y asfixiamiento por falta de oxígeno. Esos son como los 4 principales factores que existen. Hay que estar al pendiente de todos ellos. No importa qué tanta automatización o no, el riesgo existe, porque el proceso así lo demanda, por la temperatura y por la atmósfera lo demanda, pero sí la automatización me da mayores oportunidades de disminuir los riesgos, en primer lugar para las personas, porque esto es lo más importante, y en segundo lugar para los equipos, porque son muy caros. Los hornos son siempre muy caros. De toda una planta básica, ¿qué es lo más caro? El horno. Son muy caros, porque son como los coches, se autodestruyen y por las temperaturas de operación, el día que lo prendes tu coche, ya vale menos porque ya se empezó a desgastar, y el horno igual, lo prendes y se empieza a autoconsumir por la temperatura y por el trabajo, por el choque térmico. Entonces, hay que proteger al horno, siempre hay que proteger la gente y el horno. Okay, entonces, y el edificio después. Sí, claro. Obviamente el mantenimiento a los hornos esencial. Es crítico, sí, buen mantenimiento por personal calificado. Personal calificado, y creo que es uno de los puntos que también es bastante importante, tanto en cualquier lado, ¿no? Hemos platicado bastante sobre... Te voy a contar una historia eso de personal capacitado, si me permites. Dale. Tengo un cliente que quiere que hagamos un mantenimiento mayor a su horno y me pone una lista así de requerimientos. Entre ellos, cuando llegamos, mi personal tiene que tener una certificación que en México se llama DC3, que es una certificación de habilidades, ¿no? Para hacer tal o cual trabajo, para manejar montacargas, para trabajos eléctricos y tal. Dentro de los que me piden, tengo que extender una garantía por 1 año.
Y le dije, ok, me parece perfecto. Pero el personal que haga el mantenimiento de tu planta tiene que estar certificado. Ay, ¿por qué me pides eso? Por lo mismo que me lo pides tú. O sea, tú me estás exigiendo que el trabajo de mantenimiento mayor lo haga un personal capacitado y certificado, pues el quien hace el trabajo de mantenimiento día a día, pues debería de tener las mismas habilidades y certificaciones. Y ya pues no me dijo nada, pues. Si quieres que te respete la garantía siempre y cuando tu gente también esté certificada en la misma forma y proporción que me lo exiges. Y no lo hacemos, ¿eh? Ok. Tú en la planta exiges que tengan DC3. Así se llama en México, DC3. No, no siempre. No siempre, bueno, por lo menos en donde estoy yo ahorita, digo, sí, para hacer todos los trabajos en específico de tratamiento térmico o en los hornos, se tiene que tener Tienen que tenerlo, tienen que tenerlo. DC3. Y es uno de los requerimientos, obviamente creo que en la mayoría de las plantas. Pero de tu contratista o de tu personal. Para los proveedores. ¿Y el personal? Deberían de tenerlo. Deberían de tenerlo. Deberían de tenerlo, por supuesto. Deberían de tenerlo y no estoy muy seguro que la gran mayoría de las plantas sigan esos procedimientos, ¿no? Digo, es un tema complicado, pero no tanto complicado. Pero es un tema que lo pide. Debería ser parte del protocolo de las plantas. Pero fíjate, eso es un problema, bueno, es un tema que lo exige seguridad patrimonial. No lo exige el departamento de mantenimiento, sino lo exige seguridad patrimonial, porque lo que quieren es evitar cualquier riesgo al patrimonio de la empresa. Por ahí va. Pero sí, falta amarrar el otro asunto, el día a día. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, es un tema que bien interesante, digo, toda esta parte de tratamientos técnicos, mantenimiento. Y regresando un poquito a nuestro tema principal del día de hoy, y digo, me emociona, ay, perdón, me emociona bastante, digo, esto porque, digo, este tipo de pláticas, digo, yo lo considero más que una entrevista, una plática. Para allá va, ¿no? Porque empezamos con un tema y nos podemos extender como infinidad de cosas. Y digo, ahorita el tema de la automatización es un tema que en las pláticas de cantina, como dirían algunos, no se ha dado hasta el momento. Creo que es uno de los temas abandonados. No sé si de manera cultural, aquí en México, por lo menos nos indica eso, ¿no? Que ese es un problema y que no lo estemos visualizando. ¿Por qué? Porque somos muy dados nosotros, culturalmente hablando, a la parte de yo lo resuelvo. O sea, al final tengo las mexicanadas, las famosas mexicanadas, ¿no? Sí. Y es un tema que no ha salido en esas pláticas de cantinas o pláticas de café. Son temas que ahorita no han salido, pero quisiera preguntarte algo que sí ya está muy, muy de moda. Tecnología 4.0, ¿qué es y para qué sirve y cómo se come eso? Pues es todo un concepto global de fabricación que viene desde lo que decías, lo hago a eléctrico o lo hago a gas. Si tu electricidad viene limpia, quiere decir que no se viene aparte de un proceso, a partir de un proceso de combustión, como una caldera, pues entonces esa energía limpia, si viene de una termoeléctrica, una geotermia, porque pues no gasté nada, nomás tomé el calor de la tierra y ya, esa es energía muy limpia. Si la tengo que hacer con energía atómica, es bastante limpia, pero tiene un riesgo. Entonces eso podría ser que ya obtenga energía limpia. Entonces todo depende del concepto desde atrás, o sea, no es como, aquí tengo 4.0, pero aquí no. O sea, tiene que ser integral, en todo. Todo tiene que estar englobado. Está difícil, creo yo, pero para llegar a esa meta hay que trazar la meta y entonces encaminar los esfuerzos hacia eso. Creo que sí se puede, pero se necesita muchas cosas. Y eso que dices que te emociona y que te platica y te sucede que a mí me gusta esto y tú lo sufres, porque en los hornos hay que saber mucho de muchas cosas. O sea, el que da mantenimiento a los hornos
tiene que saber, tú veme diciendo, de combustión, Combustión. de electricidad Por en cuanto a supuesto. fuerza, Ujú. de control del proceso, de automatización, de neumática, si tienes, de hidráulica, si tienes, y de mecánica. Entonces tienes que tener estas personas con estas 8 habilidades mínimas para poder ponerlas juntas y entender y diagnosticar cuál es el problema. La automatización de la que estamos hablando nos ayuda a eso, porque ahora se alarma y me dice, me duele aquí. Entonces le facilita al operador y al de mantenimiento atender un problema. Para eso sí me sirve la automatización. O sea, prácticamente la automatización 4.0 va enfocada a todo este conjunto de datos que te genera el proceso, ya sea del horno, ya sea de los consumibles, Todo. de gas, todo eso, y te da, digámoslo así, el resumen ya casi digerido de qué es lo que le pasa al proceso, al horno, y te da casi las respuestas de lo que se tiene que hacer para solucionarlo. Idealmente, en un mundo ideal, Sí, claro. Pero que tu sí. horno tiene que, así como tu personal tiene que estar listo para entender todo eso, ahora tu horno tiene que estar automatizado de suficiente manera para decirte cuánto consume de energía, Okay. en alto, en bajo, en picos, en estado estable, ¿no? Cuánto consume de gas, en qué masa, en qué volumen. El gas natural, a pesar de que está ahí, la potencia del gas natural no es exactamente la misma. El poder calorífico varía de pozo en pozo. Okay. O sea, el gas que viene del Golfo al que viene de Texas tiene una variación térmica, ¿sí? En cuanto a su potencia térmica. Y los hornos, ni ningún fabricante de hornos les vale, está midiendo cuánta potencia tengo aquí y hacer correcciones en mi sistema de combustión para aprovechar y maximizar la potencia que me da. Entonces, sí está bien bonito lo del 4.0, pero hay cosas que son muy complejas. Entonces tengo que medir la cantidad de masa, tengo que medir la energía que consumo, tengo que medir el ciclo, si lo puedo acortar, cómo consumo menos, y poder registrar primero los datos, primero censarlos, después Ajá. registrarlos y ahora analizarlos. Entonces, decía un amigo abogado, ay, qué romántico. Sí. Oye, ¿y aquí en México hay plantas, industrias o compañías que compañías que ya que tienen 4.0? quieren, sí, que están enfocadas en ciertos procesos. Yo pienso que, porque te digo, es integral, no Ajá, está nada más aquí, se tiene que hacer toda la industria. Y estandarizar eso a toda la industria, primero a nivel local en una celda de tratamiento térmico, expandir eso a la planta y expandir eso a la región, al país y al mundo, va a llevar tiempo. Se me hace que no lo voy a ver. ¿Crees? No me dé tiempo. Esperemos que sí, ¿no? Que sea rápido. Pero está complicado, ¿estás de acuerdo? Sí, Son mucha información. Sí, creo que uno de los puntos fundamentales también, y con lo cual yo preguntaría lo siguiente, antes de hacer esta pregunta, creo que ¿cuáles serían los pros de la automatización? La confiabilidad y la repetibilidad del proceso. Eso, sobre todo eso. Estoy confiable, mi proceso es confiable, puedo repetir, eso es lo que más te importa a ti en tu planta. Eres capaz de repetir tu proceso una y otra vez dentro de estos parámetros, y la automatización te va a ayudar a eso, a poder controlar dentro de eso, porque no quiero hablar de la automatización al movimiento de materiales. Ese me ayuda un poco a eficientar mi proceso en cuanto al volumen que produzco, pero la automatización en cuanto al análisis de datos te va a ayudar a hacer tu proceso, porque eso es lo que buscas en tu horno, repetibilidad, ¿no? Y confiabilidad. ¿Qué es lo que quiere EQI 9? Eso. Si tú lees cuántas hojas tiene EQI 9, no sé. No está Víctor para decirnos que se sabe de memoria. Las hojas que tenga. ¿Sí? Si me dices, ¿qué dice EQI 9 que quiere? ¿Qué quiere? Confiabilidad y repetibilidad. Para obtener estas dos cosas
Ah, sí, necesitas todas estas 400 páginas. Porque Sí. eso es lo que busca la industria, confiabilidad y repetibilidad. Porque les representa menos costo. Las mermas cuestan mucho dinero. Y creo que es uno de los puntos medulares de la toma de decisiones de inclinarnos hacia eso, ¿no? ¿Cuántas mermas tiene tu proceso actual? ¿Cuánto esperaríamos con una tecnología 4.0? Y creo que ahí es donde el tema, donde la brecha está muy grande todavía. Todavía está muy grande. Está muy grande y creo que es uno de los puntos que debemos de reflexionar, analizar. Coincido contigo que esa parte de ojalá y sea pronto, pero siendo objetivo, creo que por lo menos aquí en México nos hace falta mucho camino que recorrer para llegar a tener un sistema completamente automatizado, específicamente en tratamientos térmicos. Yo he estado en muchas plantas, no tengo idea de cuántas fábricas he visto, no tengo ni la menor idea de en cuántas plantas he estado. Las plantas de tratamiento térmico de México que he visto, en su gran mayoría, en la industria automotriz, sobre todo, son mucho mejores que las de Estados Unidos. Mucho más limpias, mucho más en control. O sea, aquí imposible que veas a una persona en shorts y con tenis. En ninguna planta, ¿no? ¿Dónde sí? En Estados Unidos. Hay plantas así, como decimos, donde realmente puedes comer en el piso. O sea, están muy limpias, ¿no? Y hay otras que son un mugrero y que son un taller y que crecieron de un tallercito a un tallerzote, pero siguen siendo eso, un tallerzote. Pero las plantas y los estándares de calidad, de control, de limpieza en México son muy altos, muy altos. Y háblame de aluminio y háblame de aeroespacial y de automotriz, mucho más altas que otras. Okay, recapitulando un poquito, la parte de tecnología en cuestión de hornos, de control, tenemos un buen nivel a comparación de otros plantas de Estados Unidos y Europa. Sí, a eso tenemos acceso. A eso sí tenemos acceso. La limitante que veo es a veces la poca decisión que le dan a los ingenieros mexicanos para comprar lo que quieren. Porque hay plantas, como las que tú has estado, donde te avisan, vamos a instalar unos equipos nuevos. ¡Ah, qué padre! ¿Cuáles? Estos ya te los compré. Ah, pero de ese no quería. Sí. Quería de otro. No, este es el que te compramos. Es lo que hay. Porque hicimos un arreglo global. ¿Qué hubo? O sea, con un proveedor que va a surtir tantos para México, tantos para Estados Unidos, tantos para Asia y Europa, y entonces pues compramos más barato, más económico, y es lo que hay. Okay. Decisiones corporativas que a veces no están en nuestras manos poder modificar, cambiar o influenciar. Y una cosa es lo que pagas por tu horno hoy y otra cosa es el día a día. Sí. El día a día es más caro. Claro. Es como tu coche, tú que traes un coche de 8 cilindros, lo compraste hoy y está bien padre, pero consume un montón de gasolina todos los malditos kilómetros que manejas tú, 100 al día, ¿no? Sí. Entonces, aproximadamente. Entonces, ese es el problema del día a día. Sí tenemos acceso a buenos equipos, tenemos acceso a muy alto nivel, dependiendo de la industria, dependiendo de las directrices de las compañías que quieren y que piden para sus plantas. Y aún así, con limitada toma de decisiones, creo que también coincido de tus comentarios que en México particularmente somos capaces de tener ese talento para poder contrarrestar ese día a día. Mira, he trabajado para compañías americanas, para compañías alemanas, italianas y europeas en general, y hay diferencias entre los diseños. Cada quien diseña de forma distinta, ¿no? Los americanos diseñan de alguna forma y los polacos con los que trabajo ahora diseñan de otra forma. Y pienso yo en mi cabeza que
Aquí no hay limitación en los recursos en Estados Unidos. O sea, hay de todo para todo. Puedes encontrar este tornillo así, de este tamaño para esta aplicación y comprar 500 y los encuentras. En otros países hay limitaciones tecnológicas o hubo limitaciones tecnológicas a través de su historia y entonces los hace más creativos en cuanto a sus soluciones. Yo los hornos que veo de Polonia tienen soluciones más creativas y menos costosas porque ha habido limitaciones acceso a la tecnología, cosa que nos pasa en México. ¿Cómo lo arreglamos? Una mexicanada. Exacto, yo lo arreglo. ¿Y por qué nos mandan hornos viejísimos o equipos viejísimos? Porque los hacemos funcionar. Exacto, porque los van a hacer funcionar. Aquí ya trabajaron 20 años. Allá van a trabajar 30 más, ¿no? Porque los hacemos funcionar. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a ciertas cosas. No me dan permiso de tirarlo a la basura. Arréglalo. ¿Cómo? Pues arréglalo. Y entonces ahí están los muchachos. Muchas veces los ingenieros, muchas veces los de las escuelas tecnológicas, ¿no? Que son capaces de desarrollar algo que a nadie se le había ocurrido. Y eso nos ayuda en cuanto a creatividad. Por eso siempre somos muy orgullosos de que los mexicanos somos muy creativos. Pues sí, porque no teníamos dinero, teníamos que arreglarlo de alguna manera. Sí, y creo que ese es el punto, uno de los puntos principales es ese, ¿no? El enfoque que nosotros tenemos hacia cómo evolucionamos, va enfocado, bueno, ni siquiera es evolución, al final de cuentas es solución, es eso, a solucionar deficiencias que tienen los equipos, ¿sí? En lugar de enfocarnos a la evolución, a la parte tecnológica. Creo que es uno de los puntos que aquí en México sí veo muy, muy flaco, esperemos que vaya cambiando, ser la punta de lanza para empezar a generar ese cambio de mentalidad y cultural, aunque cultural va a ser más complicado, pero sí de mentalidad, en función de tenemos la parte intelectual, capaces, talento de poder hacer avances, simplemente no tenemos los recursos necesarios. Y creo que la parte objetiva de este tema es, ahorita actualmente en México es complicado poder avanzar tecnológicamente, evolucionar o traer automatización al proceso tal cual, no en sí al horno como tal, sí, porque el horno como tal lo adquirimos de otros lados, ¿no? Como bien lo dijiste al principio, en México hay muy pocas empresas que hacen hornos tal cual. Sí. Y lo que lo hacen traen la tecnología de control de fuera. Sí. O sea, en resumen, en México, una maquiladora. En México no tenemos un desarrollo tecnológico en función de control de hornos o de tratamiento térmico. Sí hay compañías que lo hacen y sí hay compañías que lo invierten, pero es mínimo el porcentaje. Sí, y eso tendríamos que empezar a visualizar. Sí. Si tú me preguntas a los 50 metalúrgicos que tenemos ahí en el grupo de WhatsApp, ¿cuántos conocen a una compañía mexicana que pueda hacer controles para hornos? Yo creo que nadie va a saber, o muy pocos van a saber. Digo, y ese es el tema por la cual, objetivamente hablando, en México tenemos un enorme camino que recorrer para poder llegar a esos niveles, ¿no? De generación de tecnología para tratamientos térmicos. Ahorita lo tenemos que exportar y convencer a las grandes compañías de poder automatizar los procesos, ¿no? Sí. Creo que es un tema bastante complicado. Sin embargo, digo, es un tema casi obligado ahorita a empezar a visualizar, a hacer visible este problema, porque estoy convencido que si lo seguimos ocultando, lo seguimos ahí poniendo por debajo de la mesa, jamás vamos a empezar a primero concientizar en dónde estamos parados en cuanto a automatización en México y dígase nosotros generarla. Uh-huh. Y creo que es parte de la intención de este podcast, ¿no? Ver dónde estamos realmente ahorita en México en la parte de automatización, dónde tenemos que empezar, en qué tipo de sectores tenemos que
invertirle para cambiar esa mentalidad de que vamos a darle el giro, ¿no? A generar esta tecnología aquí en México, que creo que somos capaces de poder generarla. Y independientemente de tu horno, qué tan moderno sea, qué tan sofisticado sea, siempre se puede hacer algo más. Siempre hay algo más que puedes hacer. Ahora tú puedes ver tu horno aquí en tu celular. Así, ¿no? Puedes estar supervisando tu proceso desde la comodidad de tu hogar, si quieres. Antes no se podía hacer eso. Y Sí. sin la automatización, eso es imposible. Sí, repito, ahorita son pocas empresas las que llegan a tener ese tipo de recursos que puedan generar que estás en tu casa, o haciendo un podcast y viendo cómo está el horno ahorita en tu casa. Bueno, no en tu casa, en donde trabajas, ¿no? Donde trabajas. Tienes que estar al día en la tecnología. Tienes que estar al día. Y como siempre digo en los cursos, tú has estado, estudien. Porque si no estudian, si creen que salieron de la escuela y ya acabaron de estudiar, no. Estudio mucho más yo ahora que antes. Hay que estudiar. Hay que entender tu horno. Al final de cuentas, el operador del horno y el usuario sabe más que el fabricante. Conoce mejor el horno el usuario que el fabricante. Claro que sí. Porque lo sufres todos los días. Por Digo, lo supuesto. usas todos los días. Y lo sufres también, o sea, también es válida la palabra, ¿no? Pero hay que estudiar también tu horno. Sí, por supuesto. Sin ir más lejos, antier me habló un cliente. Oye, ¿sabes cuál es mi número de usuario? ¿O mi password? Y yo, no, ¿cómo voy a saber yo cuál es tu número de usuario y tu password de tu horno? Pues, es tu horno. Sí, por supuesto, y claro. No, es un tema bastante complicado, complejo, y nos daríamos aquí las horas. Carlos, no sé, tus últimos comentarios, en resumen, ¿qué reflexión te deja lo que estamos hablando ahorita, la automatización en México? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Y qué hace falta para no llegar, sin por lo menos encaminarnos hacia allá? Hay que invertir en automatización. Se va a pagar por sí sola. Si tienes control sobre tus variables más importantes y registro y recopilación de datos de tus variables más importantes, te va a repercutir. Al final, como decíamos, esta compañía no fabrica engranes y los inversionistas no les importan los engranes, les importa el dinero. Los engranes es el método para obtener dinero. Y si no les deja dinero, se van. Entonces las fábricas no hacen cosas, hacen dinero. Eso es lo que hacen. Entonces hay que invertir en automatización porque genera dinero y recursos para la compañía. Y para los inversionistas. Bueno, ahí va el mensaje para todos los directores, dueños de empresas. Inversión, yo creo que es uno de los puntos... Justificada, no hay que invertir sí, a lo loco, hay que invertir en inversiones. Sí, por supuesto. Justificadas. Y digo, las empresas vamos a hacerlas ganar dinero, no ahorrar dinero. Creo que es uno de ganar dinero. El chiste de la empresa, para eso la ponen, para que gane dinero. Ganar no dinero. Para ahorrar. Si quieres ahorrar, lleva tu dinero al banco. Exacto. Y no hagas nada. Exacto. Carlos, aprecio mucho que me hayas acompañado aquí en este rato. Ojalá, bueno, no creo que ojalá, te hago el comentario y te comprometo de una vez, que no sea la primera vez que vengas ahorita a este podcast. Vamos a tratar muchos temas más adelante y digo, uno de los temas que me gustaría platicar contigo, y un poquito ya más técnico, ¿no? Porque ahorita medio rozamos la parte técnica. Fue una plática un poquito superficial en la parte técnica, pero más adelante me gustaría hablar contigo y lo comento. Digo, para mí Carlos es una de las personas que he conocido en la parte de tratamientos térmicos que domina la parte fundamental teórica de la transferencia de calor, que esa es la parte medular de los tratamientos térmicos, transferencia de calor, ¿no? De cómo trabajamos la transferencia de calor. Te esperamos en un siguiente programa. Ya estaremos platicando un poquito más a detalle de cuándo regresas. Y me gustaría que nos dijeras, recomiéndame 3 libros para leer. La Meta. ¿Te acuerdas que lo platicábamos el otro día?
Es un libro viejo que habla precisamente de una compañía que tiene problemas para generar dinero por los cuellos de botella en el proceso. Ese es un libro que ha funcionado bien, ¿no? Si estás en el área de tratamientos térmicos, habría que leer un libro, algún libro de procesos, de principios de tratamiento térmico. ¿Por qué la gente no le entra a los hornos? ¿Por qué la gente no sabe su password? ¿Por qué la gente...? Porque en muchos lugares el horno es una caja negra. Y adentro pasan cosas, yo creo que de magia. Sí, sí, sí. Porque meten las piezas, Y color salen- negro, y salen pues iguales. Y dicen que ya están. Entonces necesitas entender tu proceso. Lean de procesos industriales y lean de tratamiento térmico para saber qué está sucediendo ahí y por qué la importancia de cada componente de sus equipos. Yo creo que eso. No tengo un título en específico, pero los temas sí. Sí, hay que saber de eso. Genial. Y Gracias por invitarme. no, gracias a ti por estar Otro aquí. día venimos ahí y nos inventamos otro tema. Por supuesto, claro que nos inventamos las preguntas, las respuestas y todo, Todo. ¿no? Algo más espontáneo, ¿no? Como quieras. Y sí, vamos a seguir con los episodios, vamos a ver, agradeciendo nuevamente aquí al staff, a la gente de Café de Aquí y Estudio White and Black, agradeciendo nuevamente la oportunidad de prestarnos estas instalaciones muy bonitas. Y muchas gracias, nos despedimos, reflexión final. Automatización en México, tenemos una gran oportunidad, tenemos un gap, creo que sí, considerable, pero creo que tenemos la calidad de gente y la calidad de recursos y las mexicanadas que podemos transformar en esa automatización bastante, ¿no? Y muchas gracias, estamos aquí para un próximo podcast. Estamos viendo cuál es el siguiente episodio. Vamos a estar subiéndolos cada 2 semanas, espérenlo puntualmente los días martes. Y muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Bye. Ya.